Bienvenidos al cuarto capítulo, al quinto vídeo de esta serie de teoría de entrenamiento. No voy a hablar muy alto porque la verdad el sitio en el que estoy no es un sitio en el que crea que deba hablar muy alto, así que voy a hablar un poquito suave, como todo está en silencio. Como podéis escuchar, hay animales alrededor. Fijaos las vistas. Y este vídeo de hoy va a ir sobre la diferencia entre las capacidades y las habilidades, porque es algo que, al menos yo cuando empecé a estudiar todo esto, era algo que no era capaz de entender, y en este vídeo voy a esforzarme mucho para que podáis entender la diferencia, cuáles son las verdaderas diferencias entre habilidad y capacidad, porque son dos cosas completamente diferentes, aunque una permite existir a la otra, y es a lo que vamos a ir en este vídeo. En este vídeo, de todas formas, tampoco vamos a profundizar mucho en ellas, porque es algo de lo que voy a hablar en el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo vamos a hablar sobre por qué las capacidades a día de hoy están mal entendidas y por qué se están estudiando mal. Y voy a proponer yo a toda la comunidad científica un nuevo paradigma para las capacidades. Eso es algo que ya hablaremos en el siguiente vídeo. Pero, para que nos pongamos un poco en contexto, nosotros sabemos que, por así decirlo, como seres que somos o como todo esto que podemos ver alrededor, vemos que tiene una forma de ser. Es decir, cada cosa que vemos está compuesta por más cosas. Digamos que esto es un patrón que se repite constantemente en el universo, en la realidad, como quieras llamarlo, ¿no? Es decir, estas hojas que vemos aquí, pues al mismo tiempo está hecha de otras cosas y esas cosas están hechas de otras cosas al mismo tiempo. Yo lo que estoy haciendo es investigar y estudiar el movimiento animal. Estoy desgranando los diferentes componentes del movimiento animal y es de lo que va mi canal. Este canal va sobre eso, sobre todo lo que tenga que ver con el cuerpo humano, pero en realidad para entender el cuerpo humano tenemos que entender cómo los animales se mueven y cómo es que sucede el movimiento, porque el movimiento en sí, por ejemplo, si yo cojo y tiro una piedra, pues la piedra está en movimiento, pero yo creo que todos somos capaces de entender que tenemos cosas en común con la piedra, pero hay algo, sea lo que sea, que nos diferencia de una piedra o que nos diferencia de una planta. Nosotros somos seres orgánicos. Somos como las plantas, somos sistemas orgánicos, cosa que una piedra no es. Pero entonces, ¿qué nos diferencia de la planta? Pues que tenemos voluntad de movimiento. Eso es lo que nos diferencia de la planta. Entonces, si sabemos que el movimiento es algo, como diría Jordan Peterson, it's something. El movimiento es algo importante, porque nos permite, como seres físicos que somos, nos permite interactuar con este mundo físico. La cuestión entonces, si sabemos que el movimiento es algo que nos diferencia de gran parte del universo, es decir, el que haya seres orgánicos con capacidad de moverse es algo es algo importante. Entonces, si sabemos que es algo importante, ¿de qué se compone el movimiento? Pues de eso es lo que va este canal. Vamos a empezar a explicar la diferencia entre una capacidad y una habilidad. Volviendo al punto de antes, si sabemos que el movimiento es algo y como todos los algos en el universo tienen una unidad básica, pues el movimiento tiene que tener sus propias unidades básicas. Os estoy explicando todo esto para que luego entendáis el punto. En el caso de un organismo o de una planta, un organismo, un animal, se compone al mismo tiempo de órganos. Estos órganos se componen de tejidos, los tejidos se componen de células y las células al mismo tiempo están hechas de átomos y estos átomos están hechos al mismo tiempo de algo más. Si ahora empezamos a analizar de esta misma forma el movimiento, vamos a encontrar al final del todo las capacidades. Esos son las capacidades. Las capacidades son las unidades básicas que permiten el movimiento. La pregunta es, ¿cuáles son esas unidades básicas que permiten el movimiento? ¿Cuáles son estas capacidades? Pues si sabemos que es la unidad fundamental, tienen que ser aquellas cosas que en lo más mínimo del movimiento empiecen a crecer. Cuando cojamos estas unidades básicas, vamos a poder empezar a agruparlas y al final vamos a acabar teniendo movimiento animal. Si vamos a la bibliografía, vamos a encontrar que las capacidades pueden ser la fuerza, la resistencia, la velocidad e incluso en algunos sitios también te van a decir la flexibilidad. Y si empiezas a mirar más sitios, pues que te van a empezar a nombrar otras cosas, pero que a mi modo de entender creo que hace más referencia a un bajo entendimiento que a básicamente a alguien o alguna persona que haya analizado esta cuestión. Bajo mi punto de vista, las capacidades
tienen que ser aquellas primeras cosas que inician el movimiento, que permiten el movimiento. En el siguiente vídeo os voy a explicar por qué este concepto de capacidades básicas actualmente en la teoría científica del entrenamiento están erróneas, bajo mi perspectiva, y os voy a explicar por qué. Pero en este vídeo solamente quiero que entendáis que las capacidades son aquellas unidades mínimas que empiezan a permitir el movimiento. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando empezamos a coger estas capacidades, que son la fuerza, la resistencia y la coordinación? El que quiera escucharme a mí, escuchadme, y el que no, podéis ir a otro sitio a aprender. Pero todo lo que os estoy diciendo es algo que está muy meditado y es algo que he conseguido que tenga sentido. Y fijaos que para mí poder decir esto a día de hoy es algo que hace un tiempo no me podía imaginar, porque es un puzzle que no sabéis lo que me ha costado organizarlo para que tenga sentido. Y es hoy, ¿vale?, que puedo hacer el vídeo y puedo deciros que esto tiene que ser así, sí o sí, porque no hay otra forma. No hay otra forma, al menos para mi manera de entenderlo, para que esto tenga sentido. Entonces, las tres capacidades mínimas son la fuerza, la resistencia y la coordinación. Cuando empecemos a mezclar estas tres capacidades fundamentales, vamos a conseguir nuevas capacidades, porque se componen de diferentes fundamentales. Es decir, si mezclamos la fuerza con la resistencia, ¿qué capacidades conseguimos? Si mezclamos la coordinación con la resistencia, ¿qué capacidades conseguimos? Bueno, pues esto es algo que voy a explicar en el siguiente vídeo. En este vídeo solamente quiero que entendáis la diferencia entre capacidad y habilidad, porque es la base de todo entrenamiento, es decir, los contenidos de los entrenamientos, lo que hablamos en el vídeo de los objetivos se basan en los contenidos. ¿Y los contenidos qué son? Los contenidos son las capacidades y las habilidades. Entonces, si no sabes lo que es una capacidad y no sabes lo que es una habilidad, no tienes objetivo de entrenamiento, no tienes nada, no tienes el contenido para entrenar el entrenamiento. Cuando estamos entrenando un press de banca, ¿cuáles son las capacidades que estamos entrenando? Cuando un sprinter está corriendo, ¿qué capacidades está entrenando? ¿Qué habilidades está entrenando? Pues eso es lo que hay que entender, porque son los contenidos del entrenamiento. Hay otro ser foráneo aquí que me está observando, así que voy a hacer como que no le veo, porque bueno, estoy bastante metido en la jungle ahora mismo y entiendo que no están muy acostumbrados a ver gente grabándose con el móvil en mitad de la jungla. Ahora que entendemos lo que es una capacidad, podemos entender el siguiente paso, que es la habilidad. ¿Y qué es la habilidad? Pues la habilidad son las capacidades funcionando en este mundo físico en el que vivimos. En cuanto las capacidades se ponen en marcha, aparece el movimiento. ¿Y qué es el movimiento? Pues el cómo tú te mueves es la habilidad que tiene el animal para interactuar con más o menos destreza en este mundo físico, en estas leyes físicas. Las capacidades son aquello que permiten el movimiento y el movimiento en sí mismo es la habilidad. Hay diferentes tipos de habilidades. Hay habilidades más básicas y hay habilidades menos básicas. La habilidad siempre es algo motriz y por eso se le llama habilidad motriz. Por eso se dice que las habilidades son habilidades motrices, porque la habilidad por sí misma es algo motor, es decir, es ya toda esta maquinaria musculoesquelética, todo este aparato locomotor ya funcionando. Por eso las habilidades son habilidades motrices. Entonces, hay diferentes tipos de habilidades. Hay habilidades más básicas y hay habilidades menos básicas. En función del tipo de animal que seas, pues habrá algunos patrones de movimiento que serán más básicos que otros. En el caso del ser humano, las primeras habilidades que vamos aprendiendo son las más fundamentales, las más básicas, las más animales. Como por ejemplo, la habilidad de succionar. Es decir, cuando un bebé tiene que chupar la teta de su madre para poder nutrirse, eso es un reflejo, pero es una habilidad. Otras habilidades motrices, pues lo primero que hace un bebé es gatear. Pues la habilidad de reptar, la habilidad de gatear, la habilidad de ponerse en bipedestación, la habilidad de correr, la habilidad de saltar, la habilidad de trepa. Todas estas cosas tan fundamentales son las habilidades motrices básicas. Y las habilidades motrices básicas son 4 patrones motores fundamentales que cualquier ser humano tendría que ser capaz de realizar bien, si quiere luego realizar habilidades más complejas. Es decir, si tú quieres sacarte el pino a una y no sabes ni reptar, ni saltar, ni correr, pues lo tienes un poco jodido, porque son habilidades motrices muchísimo más complejas y todavía no tienes la base trabajada. Es que es lo mismo todo el rato, es lo mismo que os he explicado de que una planta se compone, o que nosotros nos componemos de órganos, de tejidos y de células, pues el movimiento se compone al mismo tiempo de otras cosas. Entonces, cuanto más arriba quieras ir,
pues cimientos más grandes vas a tener que tener. Si quieres desarrollar una habilidad motriz muy compleja, como eso está muy alto, pues tendrás que tener habilidades motrices más básicas, bien trabajadas, y debajo de eso tendrás que tener capacidades bien trabajadas. Digamos que el movimiento es algo que se va construyendo. Y luego digamos que esto se puede profundizar más, pero creo que por hoy es suficiente. Y en el próximo capítulo os voy a explicar el diagrama, mi propuesta teórica para toda la comunidad científica de lo que tendrían que ser las capacidades básicas. Y ya os digo, es un puzzle que me ha costado muchísimo desarrollar, pero es la única manera que he encontrado para que esto tenga sentido y es algo que le he dado bastantes vueltas. Así que os dejo en pantalla el siguiente vídeo, espero que os haya encantado el vídeo, compartidlo con vuestros colegas de entrenamiento o lo que sea, por redes, es lo que más me ayuda y nos vemos en el próximo capítulo.